Debemos ver todo lo que el Señor nos ha dado y cómo nos está guiando, ¿no? Ha sido maravilloso hasta el momento Dios cómo ha ido trayendo a nuestras vidas lo que necesitamos para la vida del creyente. Cada uno de nosotros podemos entender esa gran verdad y podemos cumplir así con el mandato que el Señor nos ha dado. No es algo que venga de nosotros, como nos lo han estado mostrando y enseñando, sino es algo que viene directamente de Dios, nuestro Señor. Vamos a orar y colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios para que Él sea abriendo los ojos de nuestro entendimiento y podamos poner en práctica aquello para lo cual fuimos llamados. Nuestro buen Dios, gracias te damos en esta mañana. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, agradecidos en todo momento por tantas cosas buenas que tú nos das. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por la comunión con los hermanos, gracias por tenernos en tu iglesia, amado Dios. Sabemos que no es un lugar, sabemos que no es una silla, sabemos que son los hermanos que tú tienes a nuestro alrededor, los que tú has permitido que estén con nosotros, amado Dios. Tú nos has permitido estar en medio de tu iglesia, no por nosotros, sino por tu misericordia. Gracias porque nos lo has dicho hoy, nos lo has reafirmado, lo has reafirmado en nuestros corazones, Señor. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, vamos a la carta de Pablo a los Filipenses. Estamos ya terminando el capítulo 1. Hemos visto el trasfondo histórico de esta carta que Pablo la escribe desde la cárcel, la escribe a los hermanos en Filipo. Y cómo Dios ha permitido que esta carta llegara también no solamente a la iglesia o a los filipenses, sino que también llegue a todo el mundo, a todas las iglesias. Una carta personal, una carta del apóstol escrita desde una prisión, enviada para unos hermanos en particular. Dios a través de su Espíritu Santo la hizo una carta general, una carta para todos nosotros. Ahora tú la puedes leer y puedes saber que el corazón de Dios está también unido a nuestro espíritu, diciéndonos hoy estas mismas palabras que fueron dichas hace ya más de 2000 años. Dichas a una iglesia que estaba empezando, a una iglesia que tenía grandes aflicciones, que estaba en un tiempo muy diferente al que estamos viviendo nosotros, pero aún así cada una de estas palabras redundan para nuestras vidas, nos sirven, son importantes para nosotros hoy. Entonces hoy vamos a mirar del versículo 27 al versículo 30. El título de esta enseñanza es La dignidad del Evangelio. La dignidad del Evangelio, y lo vamos a ver en 4 puntos. Y lo vamos a aprender a través de 4 letras. ¿Listo? Entonces la primera es A, la siguiente es H, la siguiente es C y la siguiente P. Para que las tengamos presentes estas palabras, estas létricas de nuestro alfabeto. A, H, C, P. ¿Listos? Entonces, vamos a comenzar, vamos a ir a Filipenses entonces, y vamos a leer allí en la palabra de Dios esta porción tan hermosa que el Señor nos permite tener. Versículo 27 en adelante. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros eso es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
Bueno, como les decía, entonces estas 4 letras nos van a ayudar a ir desarrollando este pasaje. Empecemos con la A. Les voy a dar el bosquejo que tengo y para los que están anotando, para los que llevan una lista ahí, les va a ayudar un poco mejor. Dice A, andar. Andar. Primero, andar. Siguiente letra, la H, hablar. Siguiente letra, la C, confiar. Y siguiente letra, P, padecer. Y esto es lo que vamos a encontrar en esta porción. Andar, hablar, confiar, padecer. Vamos a ir entonces a nuestro tema. Permítame que me toca salir aquí. Ahora sí. Y lo primero que el apóstol hace, pareciera que fuera su conclusión, y él está concluyendo con lo que viene primero la salutación, luego les dice lo que él estaba pasando allí en la cárcel, cómo algunos predicaban el evangelio por envidia, otros de buena manera, ¿sí? Cómo él en medio de todas esas cosas se gozaba de que Cristo fuera predicado. Y les dice a los hermanos, les anima a los hermanos en lo que ellos deberían de hacer. Él les dice, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia, versículo 21. Pero les dice que por vuestras oraciones estaré pronto con vosotros. Entonces él anima a los hermanos a que estén orando por el apóstol. Y entre tanto que él está allá en la cárcel, les dice entonces lo siguiente, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahora, para poder desarrollar los pasos que vamos a ver o las diferentes puntos que vamos a ver, necesitamos primero definir cómo así. La primera parte, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. ¿Cuál es entonces la dignidad del evangelio? Vamos a revisarlo desde ese punto de vista. ¿Cuál es la dignidad del evangelio? Pablo no le está diciendo a los hermanos, ustedes deben ser dignos para el evangelio. No se trata de ustedes. No es, oiga, ustedes sí están dando como un cristiano debe andar, porque entonces eso no es digno en un cristiano. Eso sería una forma diferente de verla y sería más bien una forma de llevar conductismo al corazón de las personas. Pablo está empujando a los hermanos no a que se miren a ellos, sino que miren el evangelio. Por eso él arranca diciendo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, como la dignidad del evangelio. ¿Cuál es entonces la dignidad del evangelio? Necesitamos resolver eso primero para poder tener un concepto claro de cómo es que yo tengo que vivir la vida cristiana. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a salir un momentico de Filipenses para que comprendamos que este mismo apóstol Pablo nos habla de dónde es la dignidad del evangelio. ¿Qué es la dignidad del evangelio? Lo primero que debemos ver es el origen del evangelio. ¿Cuál es el origen del evangelio? ¿Por qué el evangelio tiene dignidad? Justamente por su origen. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿De quién es el evangelio? De Dios. La dignidad es de quién es el evangelio. ¿De dónde viene el evangelio? De Dios, de la persona de Dios. El evangelio no se lo inventó Pablo apóstol. El evangelio no es propio de una iglesia evangélica. El evangelio no es propio de una iglesia que proclame a los 4 vientos que ella sí es la verdadera iglesia. El evangelio tiene dignidad en él mismo. Es algo intrínseco, es algo que le pertenece al evangelio. Nosotros no le damos dignidad al evangelio. El evangelio tiene dignidad por sí mismo, primero de dónde proviene,
¿De dónde proviene el Evangelio? De Dios mismo. ¿A quién le pertenece el Evangelio? A Dios. Dios fue el iniciador del Evangelio. Dios fue el inventor del Evangelio, el que dijo, voy a hacer esto. O al final ahorita antes de terminar estábamos cantando Santo, Santo, Santo. Y cantábamos Bendita Trinidad. Y es lo que hemos creído. Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ellos procede el Evangelio. Antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo naciéramos en esta tierra, el Evangelio ya existía. Antes que los montes, el Evangelio ya existía. ¿Qué es el Evangelio? ¿Se recuerdan? El Evangelio es la persona de Cristo. El anuncio acerca del reino, el anuncio acerca de que Cristo ya está en medio de nosotros, el anuncio de que Cristo estuvo entre nosotros y cumplió cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Se cumplieron todas en la persona de Cristo. Cristo mismo es la dignidad del Evangelio. Por lo tanto, no le pertenece a una institución. El Evangelio no es lo que otros digan, el Evangelio es lo que Cristo ha anunciado desde antes de la fundación del mundo, lo que se venía anunciando de él. Cumplimiento total. Ahora, ¿qué más es la dignidad del Evangelio? Versículo 16 de Romanos, aquí donde estamos. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La dignidad del Evangelio es el poder mismo del Evangelio para dar vida. La dignidad del Evangelio no está en lo grande o lo pequeño o pequeña de una iglesia. Las iglesias pequeñas nos podemos jactar y decir, aunque somos una iglesia pequeña, nosotros sí proclamamos la verdad del Señor. Y terminamos nosotros diciendo que nosotros somos los que somos dignos, porque como somos poquitos, es porque nosotros sí hacemos las cosas como debe ser. No como esas grandes iglesias que no hacen las cosas bien. Eso no es la dignidad del Evangelio. O una iglesia grandísima puede decir, esto sí es dignidad porque mire todo lo que tenemos. No, el Evangelio es digno en sí mismo, por lo que él mismo proclama. Su origen, su poder para dar vida. El Evangelio revela la gloria de Dios en Cristo Jesús. Vamos a 2 de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice así, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la dignidad del Evangelio. Lo que resplandece es Cristo. Aquí no se exalta a ninguno de los hombres que estuvieron ni siquiera alrededor del Señor Jesucristo. Es que miren cómo él sí lo seguía. Él es un hombre digno. No, inmediatamente toda la fuerza, toda nuestra atención es llamada a la persona de Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 44. El Señor Jesucristo hablando allí del Evangelio y del reino de los cielos. Versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra
aquel campo. No compra el campo por el campo, compra el campo por el tesoro. El valor, no, lo que le importaba a él no era el campo. Lo que a él le importó es que cuando llegó encontró ese tesoro y dijo, soy rico. Vendió todo lo que tenía y fue y compró ese campo. No podía comprar el tesoro, pero pudo comprar el campo y ahora el tesoro le pertenece a él. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esa es la dignidad del evangelio. Nada más importa el valor que da a la persona que lo haya. No hay mayor tesoro que una persona pueda encontrar que el mismo evangelio. Entonces podemos definir el evangelio de la siguiente forma: la dignidad del evangelio es el valor glorioso y eterno del mensaje de Cristo, que exige que nuestra vida esté en armonía con él. Ustedes se dan cuenta los últimos pasajes que leímos en Mateo, cómo esa persona vendía todo lo que tenía para conseguir lo que realmente valía la pena, y cómo al final, cuando recogen esa red, dicen que lo que iban recogiendo sacaron cosas buenas, pero también desecharon cosas que no servían. La dignidad del evangelio tiene una exigencia. Ya habiendo entonces definido qué implica esto de solamente que os comportéis como es digno del evangelio, ya habiendo definido la dignidad del evangelio, podemos continuar con lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipo. Podemos continuar con esa carta. Versículo 27, primera parte. Pablo entonces sostiene lo siguiente: solamente que os ¿qué? Comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ahora, yo, para no repetir palabras, no coloqué la C, sino coloqué la A. ¿Pero por qué la A? Los invito entonces a que me acompañen a Efesios. Vamos a andar un poquitico en la palabra de Dios para que veamos que esto no es algo únicamente para los hermanos en Filipos, sino es algo general, algo que abarcó a muchos, que tuvieron que escuchar lo mismo, porque esta dignidad era para todos los que recibían el evangelio, no solamente para los hermanos allí en Filipo. Miren lo que dice entonces Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quise encontrar entonces una palabra que me ayudara con la primera parte que Pablo está diciendo: solamente que os comportéis. Y ese comportarse tiene que ver con el andar diario. Y andar no se refiere a que salgamos a dar una caminata, ni que por la mañana, 5 de la mañana, salgamos a caminar, porque todos los cristianos caminamos temprano. No tiene que ver con eso. Tiene que ver es con el comportamiento. Cuando Pablo está hablándole a los hermanos allí, él sabe cuál es la cultura de ellos. Y saben lo que implicaba este andar o comportarse como es digno. Y ellos, como ciudadanos romanos, sabían lo que implicaba ser de una provincia romana. Pero Pablo no les dice: sean buenos ciudadanos. Pablo no les dice: venga, pórtense bien ustedes ahí en su trabajo como buenos trabajadores. No, Pablo inmediatamente le dice: la manera correcta en la que usted debe comportarse es según la dignidad del evangelio. ¿Cómo es esa dignidad del evangelio? Es lo que tienes que preguntarte.
Estas mismas palabras también Pablo se las expresa a los hermanos en Colosa y les dice a los colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es ese andar, eso es ese comportarse, es andar delante del Señor como es digno de nuestro llamado. Dice, os ruego que andéis, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Aquí Pablo no dice para que andéis como es digno del Evangelio, inmediatamente dice para que entiendan cuál es la dignidad a la que me refiero. Me estoy refiriendo para que andéis como es digno de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Ande según esa dignidad. ¿Y saben qué dice a Tito? ¿Qué le dice? Capítulo 2, versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y nosotros debemos comprender esa gran verdad. Cómo nosotros debemos adornar lo que los demás vean de Cristo. Nuestra vida es la que va adornando el Evangelio. O nuestra misma vida es la que va haciéndole tachones al Evangelio. No al Evangelio en sí, pero sí lo que los demás perciben del Evangelio. Y eso no es una realidad. ¿Cuántos lamentablemente han dicho, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos? Es que yo no soy cristiano por culpa de los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos andan o andamos o anduvimos como no es digno del Evangelio, y los demás ven y dicen, eso es ser evangélico, eso es ser cristiano. No, gracias, yo por ahí no quiero caminar. Mire cómo es, y comienzan a dar testimonio de cómo son ellos. ¿Eso es digno del Evangelio? No es digno del Evangelio. ¿Por qué no es digno del Evangelio? Porque no es coherente con el Evangelio. Andar entonces significa ser coherente con la manera en que el Evangelio camina. Si el Evangelio camina hacia una parte y usted está caminando al lado contrario, no está haciendo de la manera digna del Evangelio. De eso se trata entonces, vivir en esa coherencia. Ahora vamos por la siguiente palabra, la H. Hablar. Filipenses 1, 27, segunda parte. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, la dignidad del Evangelio se expresa en la unidad y la confesión común. Cuando nosotros vemos allí en Filipenses, quiero leer el versículo completo para que tengamos el sentido completo. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo nos escuchan los demás? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los de afuera de nosotros? ¿Nos ven unidos? ¿Pensamos en lo mismo? ¿Hablamos lo mismo? Y se acuerda que creo que fue el pastor Javier que nos comentó acerca de esto, que no se trataba de que todos tuviéramos los mismos gustos, de que todos estuviéramos vestidos uniformados hace 8 días, que no se trataba de que estuviéramos todos, bueno, entonces de ahora en adelante, sí, venga, hoy vinimos todos de azulito, entonces dentro de 8 días, ¿qué color nos vamos a poner? No, se trata entonces de que todos nosotros tengamos un mismo pensamiento acerca del Evangelio. ¿Usted se imagina que nosotros aquí, cada uno de nosotros, tuviéramos un pensamiento diferente acerca del Evangelio? No sería lógico.
¿Qué pensarían afuera? No, pero estos no se ponen de acuerdo. Estos al fin no saben qué es el evangelio. ¿Cómo fácilmente usted detecta a un falso evangélico? Pregúntele nomás qué es el evangelio. Que le defina qué es el evangelio. Y la persona le va a salir con cualquier cosa y no le va a mencionar a Cristo. Porque la persona muchas veces cree que el evangelio se trata de lo que usted hace. No, es hacer buenas obras. Es portarnos bien con el Señor. Es tratar de hacer las cosas bien para que cuando el Señor venga me lleve. Y eso no es el evangelio. Tenemos que tener un mismo pensamiento. Pablo lo expresa de la siguiente forma, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Entendemos esto que Pablo está diciendo allí en Corintios? Os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero queridos hermanos, lo que a nosotros nos tiene que unir no puede ser de qué color vamos a pintar el local. Es increíble que hayan iglesias que se hayan dividido por el tema de las sillas. No, es que a mí me gusta es que tengan para posar los brazos. No, es que no, así no, es que tienen que ser sin posabrazos. No, es que debería de ser más bien bancas completas. Y la iglesia entonces está actuando como algo que no es digno del evangelio. ¿Qué es digno del evangelio? ¿Qué hizo Cristo? ¿No se dio a sí mismo? ¿No se negó a sí mismo? Oye, si yo me tengo que negar a un derecho, lo voy a hacer, porque eso es digno del evangelio. Oye, si yo tengo que perder la razón, es decir, voy a perder la razón contra ti, voy a perder la razón, no hay problema. Aun cuando yo tengo la razón, voy a ceder mi derecho. ¿No es digno esto del evangelio? Pero peleo por mi verdad como de lugar y no me importa que esa persona se pierda, lo que me importa es yo ganar. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los hermanos que si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo y reprende a tu hermano, y si te escucha, habrás ganado a tu hermano, como que leemos es, vaya, regáñelo para que aprenda y le habrá ganado a su hermano. Parece que tenemos una paráfrasis al revés en nuestra cabeza. La idea es decirle la verdad así le duela. Porque es que la verdad duele y a mí me gusta decir es la verdad. Sí, qué bonito. Pero ¿cómo vas a decir la verdad? ¿Acaso la dignidad del evangelio no nos dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado? No es solamente decir la verdad, sino cómo la voy a decir. Y la verdad tiene que ser dicha con misericordia y con gracia, buscando restaurar y no dañar. Pero si afuera nos escuchan y nos ven a nosotros agarrados y peleándonos unos a otros y desechándonos unos a otros, ¿qué van a decir allá afuera? Yo no les veo la diferencia. ¿No se parecen al Cristo del que hablan? No me parecen para nada. Efesios 4, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueseis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estar unidos como hermanos en Cristo es una necesidad muy importante para la iglesia. Lo que el mundo allá afuera va a ver del evangelio se ve a través de la unidad que tengamos unos por otros. No se trata de que nosotros vayamos a hacer alcahuetas con el pecado de nadie, ni mucho menos. Se trata de cómo tratas a tus enfermos,
¿Cómo tratas a los que caen? ¿Es un lugar donde hay reposo para el que cayó en medio de una batalla? ¿O es un lugar donde la persona llega y es maltratada también? ¿No es lo que está pasando en muchas iglesias? Tristemente, caemos en dichos como el único ejército que mata a sus heridos es el ejército cristiano. Qué triste que eso sea así. Ahora, ¿eso es digno del Evangelio? ¿Eso es una verdad del Evangelio? ¿Eso es lo que el Evangelio proclama? ¿Fue lo que hizo Cristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando encontró o cuando le trajeron a la mujer que fue acusada de adulterio? Lo conocemos, lo sabemos. Pero ¿saben también lo que implica que Cristo le haya dicho, vete y no peques más? Jesucristo estaba dispuesto a pagar por ella, porque la ley decía que ella debía morir. ¿O no lo decía? Los otros vinieron a probarlo, pero la verdad escritural era que esa mujer tenía que ser apedreada. Hagan lo que dice la escritura, punto. No tenía que decir nada más. Pero el Señor Jesucristo dice, ni yo te condeno. El único que puede decir ni yo es Cristo. Alguna vez con algunos amigos dije la expresión así, ni yo, y todos nos reímos porque sonó muy chistoso. ¿Quién soy yo para poder decir ni yo? No soy nadie. No soy el que es digno de decir esas palabras. El único que es digno de decir esas palabras es el Señor Jesucristo, el cual dijo, ni yo, aunque tengo el derecho de hacerlo. Aunque puedo aquí mismo condenarte, no lo hago. Si Cristo no lo hizo, ¿por qué nosotros queremos condenar? ¿Por qué no queremos restaurar? Las veces que a Cristo llegaron personas en circunstancias horribles, Cristo les restauró. Hombres que no podían entrar al templo por causa de su discapacidad, Cristo les dio ahora la dignidad de poder entrar, como aquel que nació ciego y le levantó, le dio la vista nuevamente y él ahora podía entrar al templo. Dios a nosotros trae personas a nuestras vidas con ceguera espiritual, con problemas, con pecado. Querido hermano, ¿está dispuesto a dar tu vida por él? Esa es la dignidad del Evangelio. Cristo se puso las ropas sucias de su hermano. Fue lo que hizo Cristo. Pero ¿saben muchas veces lo que hacemos nosotros? Como cuando alguien tiene fobia a algún animal. Por ejemplo, yo le tengo fobia a los perros. Y si yo veo un perro, yo me escondo detrás de mi esposa. Y ¡ay, qué miedo! Y después reacciono rápidamente y yo voy a defender a mi esposa. Pero mi primer fobia siempre es querer esconderme porque eso es lo que pasa. A veces pensamos lo mismo con el pecado. Ah, no, es un problema de él, allá él. Allá él. Es muy diferente cuando la persona o el hermano no quiere. Cristo a ninguno de los fariseos obligó a aceptarlo. Y no le dijo de ninguna manera, no, venga, es que no es lo que usted diga. El Evangelio llega a la persona que Dios ha escogido y el Evangelio enamora a esa persona. O sea, Dios tampoco nos pide a nosotros que tenemos es que como que obligar a una persona a que reciba el bien. No podemos hacer esa labor. Dios no nos la dio a nosotros. Esa labor la tiene el Espíritu Santo. Es el que convence al mundo de pecado. Nosotros vamos hasta donde la otra persona nos permite llegar, ¿o no? Y queridos hermanos, siguiendo con las letras que les mencionaba, sigue la C, confiar.
La dignidad del Evangelio se muestra en la valentía frente a la oposición. Versículo 28, que dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Queridos hermanos, la confianza que tenemos que tener en la persona del Señor no se trata en lo fuertes que seamos nosotros o en la capacidad que tengamos nosotros de defendernos. No se trata de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque algunos no tienen el mismo carácter para defenderse de una oposición. Algunos simplemente son más tranquilos, otros más bien un poco más exaltados. Bueno, cada uno es en su forma de ser, pero aquí a lo que nos lleva la palabra de Dios es que nosotros o nuestra confianza no está en nosotros, sino en Dios. Y él dice, tanto los que se oponen como los que no están delante de Dios. Mire cómo lo podemos ver ahí en este pasaje. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién? De Dios. De perdición por parte de Dios para ellos, o de salvación de parte de Dios para los que han creído. Esto es de Dios. Esto no es algo que yo tengo que condenar a nadie. Ustedes no han visto muchas veces cuando alguien se mete y usted no sabe con quién se metió, usted se metió con un hijo de Dios. Y usted no sabe quién soy yo. Usted se metió con un hijo de Dios y Dios se va a levantar. Venga, que no se trata de usted y no se trata de mí. Se trata que entendamos que Dios está mirando la dignidad de su evangelio, aquel a quien Él mandó a que nosotros proclamáramos. Y si nosotros proclamamos a Cristo, Dios peleará por nosotros. Pero si la razón por la que usted está teniendo problemas con su vecino, amigo, familiar o quien sea, es porque usted es una persona irritable, o porque usted es una persona grosera, o porque usted es una persona que no da la dignidad del evangelio, usted después no puede decir, usted no sabe que se metió fue con el Hijo de Dios. Porque aparte de conchudo, con paperas, dice por ahí el viejo y conocido refrán. O sea, aparte de que no está dando la dignidad del evangelio, aparte de eso, ahí sí dice, no, es que mi respaldo es el Dios Todopoderoso. El respaldo de Pablo no era por quien era Pablo. El respaldo de Pablo, que Pablo tenía allí en la cárcel, era porque él anunciaba a Cristo. Y por eso Dios estaba de su lado. Porque de lo único que Pablo hacía era hablar de Cristo. Dice que y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero qué vergüenza cuando nosotros utilizamos el nombre del Señor para defendernos a nosotros por nuestra causa y no por la causa de Cristo. Eso no es digno del evangelio. ¿Cuál es la dignidad del evangelio? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Más adelante Pablo nos lo va a expresar con unas palabras, o el poema más hermoso que encontramos en capítulo 2 de Filipenses. Pero miren lo que el Señor Jesucristo dice que se negó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a tal forma que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se defendió, porque él sabía a quién tenía que serle obediente. ¿Por qué te defiendes cuando alguien se levanta contra ti? ¿Lo que dicen de ti es justo o es injusto? Y si es justo, ¿lo soportas porque es justo? ¿Te lo merecías? ¿Hiciste algo mal? Y están diciendo, es que esto y esto, y eso es un evangélico que, qué tristeza. A mí no me juzgue, a mí el que me juzga es Dios. ¿Eso es lo primero que te sale de la boca? ¿Realmente eso? ¿Entiendes la dignidad del evangelio que te está diciendo a ti? No se merece solamente eso, sino hasta más, porque no estás viviendo conforme a la dignidad del evangelio. ¿Comprendes?
¿Comprendes tus palabras cuando tú dices, a mí no me juzgue, el que me juzga es Dios? ¿Te parece poca cosa que Dios sea el que te juzgue? ¡Qué terror, qué miedo! Lo digo y lo diré siempre, y cada vez que tenga la oportunidad diré, ¡qué horror! Prefiero que me juzgue todo un pueblo por algo que sea injusto, por algo que yo no haya hecho, a que Dios me mire y me ponga en disciplina por causa de mi comportamiento. ¡Qué terror pasa! Eso sucede, Dios es verdad. Dios no deja a sus hijos sin disciplina. Eso sí debería hacernos correr a nosotros a ser coherentes con el Evangelio. ¿Saben cómo lo expresaba Pablo anteriormente? Él dice, miren, no se trata de que yo esté o que no esté, versículo pasado, ¿no? Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Mira, que esto no se trata de lo que los demás vean en mí. Pablo lo está diciendo, a pesar de que pareciera una contradicción. Porque Pablo dice que sea que esté ausente o que esté presente, oiga de vosotros que estáis firmes. O sea, que lo que digan de ustedes es importante. Pero a ustedes no les debe importar por ustedes, sino que lo que digan de ustedes sea digno del Evangelio, o sea, según la dignidad del Evangelio. ¿Cómo me porto cuando me ven? ¿Y cómo me porto cuando no me ven? Eso es un termómetro suficiente para que tú te hagas la pregunta, ¿estoy viviendo conforme a la dignidad del Evangelio? Si cuando te ven tu comportamiento es intachable, hablas lo mejor, dices lo mejor, pero cuando no te ven, salen palabras deshonestas de tu boca. Dices cosas con otros que como no te conocen, no saben que eres un cristiano, para tu cabeza tiene que sonar, no soy coherente con el Evangelio que profeso. No hay coherencia en mí. Está bien que tú puedas engañar a las personas en esta tierra. Eso es muy fácil. Pero el apóstol está diciendo, ¿eso es digno del Evangelio? Es mi comportamiento cuando nadie me ve lo que realmente me dice a mí cómo estoy viviendo. Pero ¿saben cuál es o qué es lo más hermoso de todo esto, queridos hermanos? Que como se nos decía esta mañana, no se trata entonces de nosotros, sino del que está en nosotros. La única manera de vivir en coherencia con el Evangelio es nutrirnos del Evangelio. Nuestro andar tiene que ser conforme al andar del Evangelio porque estamos unidos a Él y entonces vivimos conforme a esa verdad. Tú como joven lo puedes saber fácilmente. ¿Cómo eres tú como hijo o como hija? ¿Cómo que te comportas con tu papá o con tu mamá? ¿Cómo eres tú en el colegio? ¿Eres la persona que nos muestras aquí? ¿O que muestras en tu casa? ¿O es una contradicción tu vida? Tú que tienes un trabajo, ¿te comportas de la misma manera aquí que en tu trabajo? ¿Es coherente tu vida? ¿Cómo hablas con tus amigos? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu confianza? Por último, versículos 29 y 30 nos hablan de la última palabra que nos falta, o la última letra, padecer. La dignidad del Evangelio incluye el privilegio de sufrir por Cristo.
Y es lo que menos nos llama la atención muchas veces. Pero para que eso sea una verdad de nosotros, es Cristo el que debe brotar o formar eso en nosotros. Los seres humanos normalmente no nos gusta sufrir, y menos cuando es injustamente. Menos. Si alguien comienza a hablar algo de ti que no es así, comienza uno como que, ¿pero por qué dices? Yo no soy así. Y la cara se pone roja y todo porque yo no soy así. Pero de Cristo dijeron tantas cosas. Y dice que Él no actuó conforme a los insultos que recibía. Porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Miren, a nosotros nos es dada la fe, ¿sí? Nos es concedido que creamos, o sea, Dios te dio la fe, eso no nació en ti. Es que usted es un hombre de fe. No, no. Dios te dio fe. De lo contrario, no hubieses podido creer en Él. Es algo que te fue concedido. ¿Entendemos lo que implica la palabra conceder? Darle algo a una persona que no merece, que no compró. Le fue concedido un terreno en cierto lugar. Le fue concedida una herencia. Le fue concedido un favor. Te fue concedido fe para que puedas creer. Pero no solamente te fue concedido eso, te fue concedido padecer por Él. Y suena como que, ¿y si me dejan solamente la fe? ¿Y por qué padecer? Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos, ¿por qué? Por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Queridos hermanos, la dignidad del Evangelio es que Cristo padeció por los injustos. Es que Cristo padeció injustamente. La dignidad del Evangelio es que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La dignidad del Evangelio es que Cristo, cuando iba camino a la cruz, lo escupían y decían un montón de palabras en contra de Él. La dignidad del Evangelio es ser como Cristo. La dignidad del Evangelio es que nosotros no nos preocupemos por nuestra dignidad como ser humano, sino que Cristo sea exaltado en medio de todas las cosas que nos estén diciendo injustamente. Avergonzarnos por lo que digan de nosotros con justicia. Mire ese cristiano lo que está haciendo. Y lo que está haciendo no se parece en nada a lo que predica. Predica, pero no aplica. Y entonces me tengo que avergonzar y tengo que decir, qué vergüenza, qué pena. Y cuando dicen algo de mí que no es verdad, la Escritura me dice, guarde silencio, tranquilo. A Cristo le fue peor. Romanos 8:17 dice lo siguiente, lo leo rápidamente por causa de tiempo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queridos hermanos, a la medida que nosotros nos oponemos a la oscuridad, más padecimientos vamos a tener. No sabemos qué va a pasar con este gobierno, ni con el gobierno mundial, ni en qué momento nos van a venir a obligar a nosotros a aceptar cosas que están totalmente en contra de la dignidad del Evangelio. Prepara tu corazón, prepara tu vida para decir, prefiero morir o ir a la cárcel antes de hacer algo que vaya en contra de la dignidad del Evangelio, y esto por oposición de aquellos que me quieren obligar a hacer algo que Dios aborrece. ¿Tú te imaginas un día, por temor, nosotros aquí celebrando
un matrimonio, ¿cómo es que le llaman? Igualitario, bueno, un hombre con otro hombre, porque es que hay el amor ante todo, hay que amarnos. ¿En serio? ¿Eso es coherente con lo que la palabra de Dios dice? ¿De eso se trata el amor? ¿Que yo tengo que aceptar? Tengo que aceptar a la persona, recibir a la persona, predicarle a la persona, amar a esa persona. Claro que sí, ese es mi deber, pero no sus actos. Cuando nos estén obligando a que nosotros tenemos que aceptar que un niño de 5 o 6 años se haga una transformación de sexo, lo tenemos que hacer. Fuimos llamados, esa es la dignidad del Evangelio. Por eso Pablo dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Pedro lo expresa de la siguiente manera, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, si usted padece como ¿qué? Como cristiano, no como mentiroso, no como ladrón, no como un murmurador, porque entonces usted tiene que agachar la cabeza, avergonzarse, pedir perdón y dar totalmente la vuelta de lo que está haciendo. Pero si usted está padeciendo a causa de la verdad del Evangelio, entonces usted puede decir, Dios sea glorificado, o yo. Yo sea glorificado porque yo sí sufro por el Evangelio. No, los grandes mártires no se glorificaron a sí mismos. Dios los exaltó para la gloria de Dios. Qué diferencia, ¿no? En conclusión, hermanos, entonces, la dignidad del Evangelio se refleja en 4 aspectos claros. Andar en coherencia con Cristo. Hablar unidos confesando la misma fe. Confiar valientemente frente a la oposición. Padecer con gozo por causa de Cristo. Queridos hermanos, que nuestra vida como iglesia y como creyentes no rebaje el Evangelio, sino que lo muestre en toda su gloria y dignidad. No se trata de nosotros, no se trata de esta pequeña iglesia, ni siquiera se trata del qué dirán de nosotros, se trata del qué horror yo avergonzar a Cristo con mi comportamiento incoherente con el Evangelio. Tiene que haber coherencia, es el llamado. Pero querido hermano, no te afanes por hacerlo por ti mismo. No te afanes por hacerlo por ti mismo, no vas a ser capaz. Ve a Cristo. Cristo es el único que te puede ayudar a que esto se cumpla en tu vida. Vive aferrado a Cristo. Confía en la persona de Cristo. Vive la vida según la obra perfecta de Cristo, no según tú. Y si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el tiempo. Así como a mí se me acabó el tiempo, a ti también se te puede acabar el tiempo. Fácilmente. Ve a la persona de Cristo, arrepiéntete de tus pecados, porque si no te arrepientes, ni vas a poder andar, ni vas a poder confiar, ni vas a poder hablar, ni vas a poder padecer por Cristo. Eso es un privilegio única y exclusivamente de aquellos que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal.